Una de las cosas más trascendentales e impresionantes de Dios y una de las exhibiciones de misericordia más grande es el hecho de que Dios le ha dicho a la humanidad de antemano todo lo que va a ocurrir. Dios ha mostrado y muestra siempre el final del camino. Lo que Él no revela es lo que va a pasar a lo largo del camino. Y en una de esas profecías, en una de esas declaraciones que Dios hizo a través de los profetas, Dios le dio una esperanza a la nación de Israel y al pueblo de Dios en general. Y esa esperanza se la dio en un momento donde había gran oscuridad. Yo recuerdo que en años pasados, cuando el problema eléctrico aquí era muy agudo, o sea que la electricidad se iba constantemente, hubo una época en que todos los sectores tenían horarios para tener apagones. Y el horario de donde yo vivo ahora, del sector que yo vivo, empezaba generalmente a las 11 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, en pleno verano. O sea que en ese momento o en esa época, yo y mi familia, pero sobre todo yo me acostaba muy aprensivo porque yo sabía que a las 12 de la noche el aire acondicionado no iba a funcionar. En mi casa no tenemos planta de emergencia. Y recuerdo que a la 1, a las 2 de la madrugada, casi todos los días, yo tomaba el teléfono celular y llamaba a un teléfono que tenía de la compañía de electricidad, en mi caso, la Edesur. Y yo les preguntaba a ellos, ¿cómo va eso? ¿Cuándo se restaura el servicio eléctrico? Y ellos siempre respondían, todavía no tenemos una hora. Pero hubieron días en que yo llamaba a las 1 de la madrugada, el hombre me reconocía, yo lo saludaba y le preguntaba hasta por su familia. Y él me preguntaba por la mía. Y hubo un día en que yo llamé y él me dijo lo siguiente. Él me dijo, hoy en pocos minutos volverá el servicio eléctrico. O sea, como nosotros decimos aquí, volverá la luz. Y yo recuerdo que yo cerraba esa llamada con una gran esperanza, porque este hombre me había anunciado que dentro de poco vendría la luz. Y así era. Pasaban 10, 15 minutos y yo escuchaba el pip de mi aire acondicionado, el abanico arrancando, y yo decía, wow, finalmente llegó. Les cuento eso porque en una oportunidad el pueblo de Israel estaba en gran oscuridad y Dios habló a través del profeta Isaías las palabras que voy a leer ahora, que están en Isaías capítulo 9. Voy a leer unos versículos y voy a brincar a otros, pero estoy en Isaías 9 usando la Nueva Traducción Viviente, leyendo en el verso 1. Dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. Dios le dice a alguien que está en oscuridad hoy en día, ese tiempo de oscuridad y desesperación, cualquiera que sea, tiene fecha de vencimiento. Dice, la tierra de Zabulón y Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, que será llena de gloria. Dice el verso 2, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará la luz. Y luego brinco al verso 6. Es un verso que usted dirá, pero esto no pega, estamos en resurrección.
pero dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor, o sea, el compromiso entusiasta que tiene Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, hará que esto suceda. Hubo momentos en que ese hombre de la compañía de electricidad me dijo, llega dentro de una hora, y nunca llegó. Pero algo que yo he visto y he observado es que nunca lo que Dios ha dicho que va a hacer, Él lo deja de hacer. Porque Él no es hombre para mentir. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema el reino sin barreras. Vamos a hablar bajo el tema el reino sin barrera. ¿Me consiguieron la foto que les pedí? ¿La pueden poner, por favor? Cuando usted ve, otra, de un cementerio normal, vela buscando, cementerio normal, el Cristo Redentor, el que tú quieras. La vida que Dios nos dio a nosotros es el primer mejor regalo que le ha dado a seres que antes no existían. Dios nos dio vida. Y eso es un gran regalo. Pero el segundo regalo importante que Dios nos dio fue la muerte. O permitir que la muerte se hiciera cargo de nosotros por un tiempo. Cuando la tengan, por favor, me avisan. Lo que yo acabo de decir parece una paradoja. Es como un contraste. ¿Cómo es que un regalo es la vida y cómo es que otro regalo es la muerte? Y tiene que ver con lo siguiente. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. No somos igual a Él, pero somos semejantes a Él. Y si somos semejantes a Él, significa que nos parecemos a Él. Significa que la intención cuando Dios creó al hombre, cuando te creó a ti, la intención de su corazón es que tú te parezcas a Él. Que su carácter y el tuyo y el mío sean iguales. Y Dios nos revela que dentro de lo que nosotros humanamente llamamos como característica es que Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente y es eterno. Dios no tiene ni inicio ni fin. Por lo tanto, si Dios crea a alguien a su imagen, significa que de alguna forma nosotros fuimos creados para vivir eternamente también. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y la pregunta que iba a hacer ahorita es, cuando usted ve una tumba, cuando usted va a un cementerio, ¿qué es lo que usted experimenta? ¿Qué tú sientes? ¿Cuántos de ustedes se atreverían a entrar a buscar a un amigo que está trabajando y entrar a las 12 de la noche al cementerio a buscarlo? Dice una aquí que ella se atrevería.
La verdad es que el cementerio a mí no me da miedo para nada. Yo podría fácilmente sentarme una noche en un cementerio, excepto por las bacterias que se supone que están en el cementerio, pero fuera de ahí no me preocupa. Sin embargo, aunque usted no lo crea, la tumba es un símbolo de esperanza. Y vamos a ver por qué a lo largo del mensaje de hoy. La tumba es esperanza. Nosotros las vemos como el fin. Mucha gente dice, la ve como una desgracia, como lo peor que le puede pasar a una gente. Pero en realidad, en el contexto de que tú y yo fuimos creados para vivir eternamente, y en el contexto de que cuando fuimos creados nosotros desobedecimos a Dios y pecamos, y producto de ese pecado, experimentamos la muerte. Dios, que hace que todas las cosas que ocurran obren para bien para aquellos que lo aman y para aquellos a quien Él ha llamado según su propósito, la muerte es un símbolo de esperanza. En Juan capítulo 10, verso 18, Juan capítulo 10, verso 18. Jesús dijo estas palabras, y esto es muy importante. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. A Jesús no lo mataron. La gente cree que lo mataron. Jesús entregó su vida, Él lo permitió, porque no había forma ni hay forma de que al rey lo puedan matar. Pero dijo también, pues tengo la autoridad. ¿Qué tiene Jesús? Para entregar mi vida cuando yo quiera, y tengo autoridad para volverla a tomar, porque esto fue lo que mi Padre ordenó. Eso quiere decir que la muerte, que es un enemigo, valga la redundancia, mortal, la muerte tiene mucho poder. Y por siglos, la muerte para el ser humano era algo a tenerle miedo, algo con lo que uno temblaba ante la posibilidad de entrar en una tumba. Porque si usted se fija, la muerte es tan poderosa que si usted va a un velorio y va al ataúd y el muerto está ahí, a veces el muerto luce más bonito que cuando estaba vivo, porque lo maquillan, le ponen una buena ropa. Pero esa persona que está muerta no puede hablar, no puede responder. Y la muerte tiene tanto poder que no solamente te silencia, te inmoviliza y hace que tu cuerpo se pudra inevitablemente. La muerte, según había sido conocida y es conocida, cuando actúa sobre alguien o algo, lo aniquila para siempre. Usted se murió, usted terminó. Ese es el poder que tiene la muerte. Y cuando el ser humano, cuando el hombre en Edén, que fue creado a imagen y semejanza para vivir eternamente en comunión con Dios, entró en pecado por desobediencia, cuando el hombre decidió hacer lo que pensaba, en vez de hacer lo que Dios dice, en ese momento el hombre murió. Primero espiritualmente y luego físicamente. La Biblia dice que la paga del pecado, the wages of sin is death. La paga del pecado es muerte. Y la muerte entró por la desobediencia.
cada vez que nosotros desobedecemos y nos desalineamos de lo que Dios dice, morimos espiritualmente. Pero aquí Jesús dice algo muy importante. Jesús dijo en este pasaje de Juan 10:18, a mí nadie me quita la vida. Yo la vida la entrego voluntariamente por un sacrificio que yo voy a hacer. Yo tengo la autoridad para cederla y recuperarla. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Jesús, la muerte no tiene poder sobre él. Eso es lo que está diciendo. Y él estaba anunciando algo que luego iba a demostrar el domingo de resurrección, como nosotros lo llamamos. Él estaba diciendo algo extremadamente importante. Y es importante y relevante porque la gente no comprende, no entiende el poder que tiene el que Jesús haya resucitado. Y quiero parar para hacer una oración. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo quite el velo de nuestros ojos. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo hoy nos dé entendimiento más allá de lo intelectual. Señor, derriba toda fortaleza, todo argumento que se opone al conocimiento tuyo. Reconocemos que la verdad viene de ti, que tú eres la verdad. Reconocemos que la verdad nos hace libre y en el día de hoy te pedimos que tú nos liberes de una vez y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús entonces dijo, yo tengo poder sobre la vida y la muerte. La muerte no puede hacerme absolutamente nada a mí. Jesús vivió todo lo que se profetizó sobre él. O sea, si usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, se va a dar cuenta que en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, Dios siempre habló a través de hombres o mujeres, o sea, profetizó y anunció, como dije al principio, lo que iba a pasar a futuro. Y lo hizo a través de profetas. Y toda la Biblia circula alrededor de una sola persona. La persona de Jesús, la persona de Jesucristo. La palabra Cristo, que es una palabra griega, en el hebreo lo que significa es Jesús el Mesías, el Mashiach, el ungido por el Creador del cielo y de la tierra como Hijo de Dios, como Salvador del mundo. Eso es Jesús. Y todo se profetizó sobre él. Y lo grande del caso es que cuando Jesús vino a la tierra, él vino durante los 30 y pico de años que duró caminando, él vino a cumplir hasta la más mínima coma de lo que se dijo de él. Y quiero hacer esta observación para ustedes, todos los que están aquí, los que nos están mirando, cuando se enfrentan a preguntas como, ¿y quién te dijo a ti que Jesús es el único Dios? ¿Quién te dijo a ti que Él es el único camino? Hay muchos caminos. ¿Y qué hacemos con los chinos que tienen un Dios diferente? ¿Qué hacemos con los hindúes que tienen a miles de dioses? ¿Qué hacemos con los musulmanes que alaban a Mohammed? ¿Qué hacemos con el Dios de los africanos? ¿Qué hacemos con la gente que cree en el vudú y en entidades que tienen y exhiben cierto poder? ¿Por qué el Dios que tú profesas es el verdadero Dios? Tú no eres más que uno más dentro de la humanidad que reclama y que habla de Dios como si el tuyo fuera el único y verdadero. Pero hay un pequeño dato. Léase toda la investigación, todos los libros que hablan de todos esos falsos dioses. Ninguno de ellos puede reclamar que murió y que resucitó. Solo Jesucristo. Ninguno. Y con todo el respeto
con todo el respeto a mis hermanos católicos, eso incluye a María. María ha sido la mujer más virtuosa que ha caminado sobre la tierra. No hay una como ella. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Porque la palabra lo dice. Ella fue elegida por Dios para ser el vientre que iba a traer a Jesús, el ser humano. Pero María no es la madre de Dios, porque Dios no tiene ni mamá ni papá. María es la madre de Jesús, el hombre. Y nunca estuvo en la intención de María, ni de Dios, que ella fuera exaltada como una divinidad, porque no lo es. Mahoma murió. Todos los que han pasado por la tierra han muerto y siguen muertos. María, al igual que Abraham, que José, que Jacob, que la tía suya, que su abuela, que Judas, también murió. Y ella está esperando el gran día en que aquel ser humano que ella llevó en su vientre venga por segunda vez. Ella también está esperando. Si María estuviera viva, con la ternura que la Biblia habla, estuviera diciendo: pero por Dios, ustedes se están volviendo locos. Y es loco que se están volviendo. Yo no le dije a ustedes, hagan lo que Él diga. Él es el hombre, yo no. Ella misma se autodefinió: yo soy una humilde sierva, que se haga en mí como Dios dijo. Eso fue lo que ella dijo. Uno de los ejemplos más grandes de humildad lo tuvo María. Pero ella no es Dios, ella no es divina, ella no puede llevarte a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y esto yo no lo digo como un ataque. Esto yo lo digo como una realidad, porque la Biblia dice: mi pueblo falleció, muere porque le faltó el conocimiento. ¿Quién inventó todo eso? Satanás lo inventó. ¿Para qué? Para distraer a la humanidad del único y verdadero Dios. Pero Él es el único que dijo: yo me muero cuando yo quiera y yo recupero mi vida cuando yo quiera. Y de hecho lo hice y nadie más lo ha hecho. Esto es muy importante para entender esto que estamos hablando del reino sin barrera. Ahora bien, como todos ustedes saben, la nación que dio origen al pueblo de Dios, que fue los judíos, Dios es tan espectacularmente controversial desde el punto de vista humano, que en vez de elegir como pueblo de Dios a Babilonia, el gran imperio, o a Grecia, o a Roma, o a los medos, o a los persas, Él dijo: no, yo voy a elegir a una nación. Y llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo: tú vas a ser la nación de Israel. Mientras todos los reinos tenían ejércitos, caballos, de todo, Dios dijo: tú y todo lo que vengan a través de ti van a ser mi pueblo, el elegido. Eso dijo Dios. Y Abraham tuvo a su hijo Isaac, y ustedes saben, en la forma más milagrosa, porque él no podía, ni su mujer Sara podían tenerlo, pero nace Isaac. Isaac se casa, Rebeca también es estéril, como que Dios quiere hacer un punto. Abraham, tú vas a tener descendencia como las estrellas del cielo, pero la mujer tuya es estéril. ¿Cómo así, Señor? No, porque yo sé que tú eres un ser humano. Y yo sé que de tu descendencia van a haber dominicanos, y norteamericanos, y mexicanos, y colombianos, y venezolanos, que hay que explicarle las cosas bien. Y para que ellos ni nadie se confunda, yo te digo diciendo lo siguiente: tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, pero tu mujer es estéril. Y él dijo: bueno, pero si tú lo dices, así será. En un momento
él trató de inventar, bueno, a lo mejor lo que Dios quiso decir que es con la vecina, que yo tengo que tener un hijo, y la embarazó, y de ahí vino Ismael. Y por ese pequeño errorcito, por ese pequeño detallito, por esa pequeña decisión, Ismael se convirtió en el padre del mundo árabe, de los palestinos, de Hamas, de ISIS, de Irán, de toda la gente que están creando el conflicto. Todos son descendientes de Ismael. Por ese pequeño detalle, por ese pequeño desliz que tuvo Abraham y Sara, porque los dos cometieron el mismo error. Y ustedes saben todo lo que pasó después. Esclavos en Egipto, Dios los saca con poder a través de Moisés. Cuando los saca, los lleva a la tierra prometida, gobierna Josué. Después que Josué pelea todas las batallas, coge todas las tierras y reparte 12 tribus y dice, ok, a usted la tribu de Zabulón le toca Montecristi, a usted le toca Montana, a usted le toca Pensilvania, a usted le toca Baní y a mí Villamella para ti. Eso es lo que hay. Pero a los levitas le dijo, no hay nada para ti. ¿Y por qué? Ustedes van a estar en el templo ministrando. ¿Y cómo vamos a vivir? Eso está establecido. Todas las demás tribus van a fajarse a trabajar. De lo que ellos hagan tienen que traer diezmos, ofrendas para que ustedes vivan. Mientras ustedes tengan el sustento, ellos van a ministrar para que Dios intervenga y le vaya bien. Pero todo eso la gente no lo puso en práctica. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, déjense de estar idólatra. Deja de estar pensando que el dinero y la casa que tú tienes fue por la gran estrategia de tu negocio. Deja de estar pensando en eso porque eso no es así. Tú no entiendes que soy yo el que lo da todo. Deja de estar pensando que con tu evadir impuestos vas a tener más dinero para cumplir con tus deseos. Las cosas no funcionan así. Arrepiéntete y si no lo haces, te voy a destruir. No hizo caso y lo destruyó. Y vinieron 4 grandes periodos. Primero vino Babilonia con Nabucodonosor y explotó. Luego Babilonia fue conquistada por los medos y los persas y los desbarató. Luego los medos persas fueron conquistados por Grecia, que de todos los reinos que intervinieron para destruir el pueblo de Dios, han sido lo que han tenido una de las mayores trascendencias en la vida de la humanidad. Los griegos y también los romanos, porque muchas cosas que nosotros hacemos vienen como tradición de Roma. Pero no fue exactamente lo que Dios dijo. ¿Cómo yo lo sé? Porque en Mateo capítulo 6, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Cuando Jesús vino y dijo, bueno, pero ustedes habrán oído decir que si tú te acuestas con una mujer, cometieron adulterio. Eso se lo dijeron a ustedes, gente que interpretaron. Pero déjenme decirles lo que yo quise decir, porque yo fui que escribí el mandamiento. Si usted mira a una mujer y desea en su mente acostarse con ella, ya usted cometió adulterio. Dios tuvo que traer claridad a muchas cosas. Por eso necesitamos el Espíritu Santo cuando leemos la palabra, cuando escuchamos una prédica, para que Dios nos transforme. Porque hay gente que va a la iglesia, escucha muchas prédicas y su vida sigue igual. Hay gente que brincan, que alaban, que exaltan a Dios, que cantan, que ofrendan, que diezman, que no faltan a la iglesia, pero siguen insultando a su esposa o siguen insultando a su esposo. Dios creó todo esto para 2 cosas: para nosotros ser transformados por el poder de su palabra y para que en el proceso tú que estás aquí seas instrumento para que otro sea transformado. Entonces, cuando estábamos con los griegos, hubieron 3 nombres: Platón, Aristóteles y Sócrates. Los que estudiaron historia universal saben que son conocidos como autores y padres de la filosofía moderna. Sí, porque había una filosofía antigua, pero ellos son de la filosofía moderna. Y resulta que estos hombres crearon lo que el mundo conoce hoy en día como ideologías. Una ideología es un conjunto de ideas entrelazadas entre sí que supuestamente crean una verdad o una realidad. Lo voy a repetir de nuevo. Una ideología es un conjunto de ideas, de postulados, de paradigmas que entrelazados entre sí crean una realidad. La ideología es de creación humana. Las ideologías a través de la historia se han creado
para contrarrestar la verdad que Dios ha establecido. Dios sabe que nosotros vivimos en un mundo lleno de ideologías. El marxismo es una ideología. La ideología de género es otra ideología. La democracia es una ideología, y a eso es que voy. La democracia fue inventada por estos hombres y tiene que ver con que ellos se pusieron a pensar. Los griegos se le conocían como grandes pensadores. Ellos trataban de encontrar en su propio razonamiento, darle explicación a cosas. Por eso es que en la iglesia hay un espíritu que se le llama espíritu de Grecia, que es cuando alguien es tan inteligente, que ha estudiado tanto, que eso se convierte en un obstáculo para conocer a Dios. Un Dios que ha dicho a través de Jesús: Padre, gracias, que tú escondiste toda la verdad de los que se creen inteligentes, de los que son sabios, y los has revelado a los pequeños. Dios se burla de la filosofía y del conocimiento humano, del que tiene una explicación para todo, de que todo lo explica y de que tiene una opinión para todo. ¿Usted conoce a alguien en su casa o cerca de su casa que tiene una opinión para todo? Yo pienso, pues estos hombres se pusieron a reflexionar en un momento. Estamos hablando sobre el reino sin barreras, y se inventaron algo que se llama democracia. Explicado en términos simples, es una forma de gobierno, porque estamos reflexionando de cómo se gobierna la gente, cómo se gobierna una nación, cómo se gobierna un imperio. Y ellos crearon el concepto de gobierno colegiado, donde hay tres poderes: el poder ejecutivo, que lo carga un hombre; el poder legislativo, que está formado por muchas veces por dos tipos de representantes. Uno es llamado, en el caso nuestro, senadores, que representan un gran territorio, y los diputados o congresistas, que representan territorios más pequeños dentro de un gran territorio. Y luego está el poder judicial. El poder del Congreso es el primer poder del Estado, para que lo sepan. No es el presidente, es el primer poder, porque es el que crea las leyes. Y esas leyes son promulgadas o aprobadas por el Poder Ejecutivo, y cuando se convierten en ley, los jueces están para asegurarse de que se cumplan, para interpretar que cuando venga un problema, decir: eso está dentro o fuera de la ley, y esta es la condena. En todo gobierno hay leyes. El gobierno o el reino de Dios no es la excepción, y cada cumplimiento con la ley trae beneficios, pero de la misma forma, todo el que viola la ley le vienen consecuencias. Levante la mano si usted entendió eso hasta ahí. Bien, estamos todos en la misma línea. Perfecto. Pues sucede que eso que dijeron los griegos hoy en día es como se gobierna en los Estados Unidos de Norteamérica, en República Dominicana, en México, en Argentina, de nuevo en Argentina, gracias a Dios, en Paraguay, en Jamaica, etcétera. Pero cuando esos hombres estudiaron y crearon su democracia, ellos comenzaron a estudiar los reinos que ya existían y vieron cómo los reinos de la tierra, donde tenían un rey, el postulado que ellos habían planteado era totalmente opuesto a la recién creada democracia. Ellos vieron cómo gobernar de manera efectiva. ¿Cómo un reino gobierna? Fue la pregunta que ellos hicieron. Y una de las cosas que nosotros vemos hoy en día es el contraste entre el gobierno mediante un reino, mediante un rey, y el gobierno mediante la democracia. Por ejemplo, en la democracia la gente vota y elige al líder. Pero en un reino, el rey es quien elige a la gente. Nadie lo elige. En la democracia, el líder elige un gabinete para que lo aconseje. En un reino, el rey elige un gabinete
para que cumplan con los mandatos que Él da, no para que lo aconsejen. En la democracia, la opinión de los ciudadanos cuenta. Por eso usted ve tanto influencer y cuando dicen una cosa, el presidente determina una cosa, comienza la gente a opinar y después cambia su opinión. Y hay que tomar en cuenta al pueblo. En la familia también se maneja como una democracia hoy en día, no antes, no en mi época. Hoy en día los padres crían a los hijos y quieren hacerse amigos de los hijos y le preguntan, ¿qué ustedes opinan si nos vamos de vacaciones? Y la niña dice, yo no quiero. Y los dos varones dicen, pues yo sí quiero. Y el papá se niega porque la niña no quiere, porque no hubo consenso. Entonces le preguntan a la niña, ¿y qué tú quieres, mija? Yo quiero que hagamos una comunión y que invitemos a mis amigas. Y acaban entonces invitando a las amigas y todos los muchachos con la cara más rara porque no se fueron de viaje. O los padres le dicen a sus hijos, ¿qué tú opinas? ¿Qué ustedes opinan de lo que tenemos que hacer aquí? Comienzan a determinar cosas. En mi época no era así. En mi época era cállese la boca. Shut up. Y haga lo que yo le digo. ¿Y por qué yo tengo que estudiar en ese colegio? Porque yo lo dije y punto. Democracia versus reinos. En la democracia, como dije, la opinión de los ciudadanos cuenta, pero en el reino la opinión de los ciudadanos es irrelevante y no cuenta. En la democracia, la gente tiene el poder. Tiene el poder de quitar o poner. Si usted votó por un candidato para que fuera su presidente o por un diputado o un senador al principio, pero esa persona usted no quedó conforme, en las próximas elecciones usted puede votar por otro y sacarlo del poder. En el reino, el rey tiene el poder, no la gente. Al rey nadie lo elige. En la democracia, si a la gente no le gusta el liderazgo, puede votar por otro, pero el rey jamás puede ser quitado por la gente. Yo quiero hacer una aclaración de que porque vivimos en un mundo donde todo se graba y todo se expone y después pueden decir que yo dije algo que yo no dije. Yo no estoy en contra de la democracia de aquí, de República Dominicana. Como dijo Jesús, hay que respetar a nuestras autoridades. Sin embargo, debo decir que la democracia no es bíblica. La democracia no es bíblica. Dios no es un Dios que gobierna bajo el esquema de la democracia. Dios es rey y Él tiene un reinado donde la gente, si entiende, hará lo que Él diga. Por eso es que mucha gente tiene problemas obedeciendo a Jesús, porque han crecido y se han desarrollado un ambiente democrático. Pero además de eso, eso incluye a los cristianos. Además de eso, la humanidad, sobre todo nosotros los cristianos, cuando Dios dice una cosa, damos una opinión de lo que nosotros pensamos. Usted va a un reinado de la tierra y usted pide una audiencia para decirle su opinión al rey y usted lo van a sacar de ahí. Nosotros tenemos una opinión para todo. Incluso dentro de la iglesia de hoy en día, por este efecto griego llamado democracia, cuando la Biblia, el rey dice, la homosexualidad es un pecado, hay gente dentro de la iglesia que comienza a opinar que no debería ser así, porque déjame decirte lo que yo pienso. Señor, mire, Dios dijo que eso es un pecado. Y punto, y ahí se paró. Y el hombre, por su naturaleza pecaminosa, siempre tratará, por su naturaleza pecaminosa, por la falta de revelación, por no conocer a Dios, naturalmente se va a rebelar contra todo lo que Dios ha establecido. Y es tan así que según las noticias, yo no estaba ahí, pero según las noticias, ayer el presidente Joe Biden de los Estados Unidos declaró que el día de resurrección, que en Estados Unidos se le llama Easter, será declarado no más como un día, como él llama, religioso, sino que será declarado como un día para ¿cómo fue que él dijo?
la conciencia de los transgéneros. En pocas palabras, el mandatario número 1 de una de las naciones todavía más poderosas del mundo dijo que lo que Dios ha dicho no va, lo que dice lo que yo diga. Y aquí vamos a celebrar exactamente todo lo contrario a lo que dice el rey. Usted no tiene la más mínima idea de lo que eso significa en el mundo espiritual. Usted que defiende el aborto en las 3 causales, que tiene argumentos, que quiere dar una opinión por encima de lo que Dios dice, que Él dice, la vida es vida de la concepción. ¿Cómo yo lo sé? Léase el Salmo 139, donde Él dice, desde el vientre de tu madre te conocí, yo vi cómo crecieron tus cabellos. Él está hablando de alguien que está vivo en el vientre de la mamá de una gente, por lo tanto eso es una vida, y quitarlo, eso es un pecado, una abominación contra Dios. Punto. Yo no tengo que tener una opinión al respecto. Y toda ley que la democracia quiera establecer para contradecir lo que el rey ha dicho, para mí es inválida. Y como ser humano, yo me voy a oponer a eso, porque yo, por encima de todo, respondo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y déjenme decirle, yo me veo muy machito diciendo eso desde aquí. No, esa es la realidad. Muy machito que se vio el pastor. Y él lo dijo con categoría. Y aleluya, dijo todo el mundo. Pero yo digo esto con mucho temor. ¿Saben por qué? Porque todo lo que tú sacas de tu boca va a ser probado. Va a ser probado. Yo defiendo lo que Dios dijo. Entonces Satanás dice, vamos a ponerlo en un escenario a ver si es verdad. Y ahí usted tiene que jugársela. Pero él dijo, los que me reconozcan delante de los hombres, llegado el día, yo los voy a reconocer delante de mi Padre. Ese día él va a decir, Padre, permíteme presentarte a Alfonso Logroño. Tráiganlo. Dime, hijo, ¿quién es Alfonso Logroño? Ese habló de mí a todos sus pacientes. Ese se negó a hacer lo mal hecho. Ese me reconoció cuando era difícil reconocer. Y ahora yo quiero que tú lo veas. Ese es un hijo tuyo, Señor. Y eso va a pasar contigo y conmigo. Nosotros tenemos problemas para obedecer a Dios porque hemos crecido en el sistema del mundo que Dios ha dicho, no imiten a este mundo ni las cosas que están en él. Pero es una contradicción. Dios dijo, no, cumple con la ley de los hombres siempre y cuando, aquí viene la parte, siempre y cuando no viole mi ley. Siempre y cuando no la viole. Cuando un rey habla, cuando el rey habla, nosotros tendemos a darle nuestra opinión sobre lo que él dijo. En la Biblia no hay ninguna democracia. En la Biblia se habla de un rey. Y ese rey, en un momento determinado, ese mismo rey, dijo en un momento determinado, cuando estuvo caminando aquí en la tierra, porque aquí viene el problema. El que no tiene la revelación de que Jesús es rey, va a seguir actuando bajo el sistema que se creó en el jardín del Edén. Yo conozco mis derechos. Mi opinión cuenta. Y yo no soy ni hombre ni mujer. Entonces, ¿qué tú eres? Un género fugaz. Oiga, cuando usted no conoce y no tiene una intimidad con el rey, su mente se muere y comienza a hablar y a vivir en base a disparates. La pregunta es, ¿conoces tú al rey?
¿O tú simplemente has oído hablar del rey? ¿Eres tú de los que vienes a la iglesia simplemente para cumplir con Dios sabe qué, pero cuando estás en tu casa, tú eres la dictadora o el dictador más grande que hay? Si tú actúas así, todavía a esta altura del juego, tú no has conocido al rey. Porque todo aquel que ha tenido un encuentro con el rey jamás se queda igual. O se vuelve extremadamente malo, o se vuelve automáticamente, inevitablemente, un adorador de ese rey. Nadie se queda igual cuando lo conoce a él. Por eso fue que Jesús, dentro de su andar en la tierra, él dijo: ya yo tengo un tiempo aquí, vamos entonces a entrar en materia. Y por eso fue que él agarró y reunió a los discípulos y en un momento les hizo... Wow, pero me dieron uno que... La gente se queja, yo no debo quitar eso. Le pusieron uno con candado para que yo no lo quite. Por eso fue la relevancia de la pregunta que Jesús hizo. Porque si tú conoces al rey, tu vida va a ser diferente. Cuando tú conoces al rey y sabes que su gobierno es lo que él diga, tú vas a cesar a la lucha que tú tienes todos los días. ¿Lo hago o no lo hago? Y fue Dios que lo dijo y que no lo dijo. ¿Y por qué yo tengo que predicar sobre esto? ¿Por qué tengo que decir que los ladrones son pecadores si en mi congregación hay mucha gente que roba? ¿Por qué yo tengo que decir eso? Porque el rey lo dijo. Por eso fue que en un momento determinado Jesús reunió a sus discípulos y les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y saben qué dijeron ellos? Unos dicen que tú eres Elías. Elías era un profeta. Los profetas no tienen autoridad, solamente los reyes tienen autoridad. Y otros dicen que tú eres Juan el Bautista, que resucitó, otro profeta. La gente no está clara todavía. Jesús lo que dijo fue: la gente no ha llegado a la realidad de quién soy yo. Y luego le hizo la pregunta: ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Si usted no es confrontado con esa pregunta todos los días, lo que estamos celebrando, la resurrección, no es más que un acto religioso. Oh, él resucitó. Y yo sea de paso, Jesús no resucitó el 30 de marzo. Él resucitó el 14 de Nisan, pero eso es un comentario para otro día. Pero lo importante no fue el día que nació o resucitó, sino que él resucitó. Y yo puedo celebrar su resurrección en septiembre, como yo puedo celebrar mi cumpleaños en febrero, cumpliendo en agosto. ¿Quién te quiere ir a mi fiesta de cumpleaños en febrero? Y me pueden traer regalos si quieren. No, vamos a hacer algo mejor. Yo les voy a regalar a ustedes, porque dar es mejor que recibir. Y ustedes, y tú, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Saben una cosa? La realidad es que los discípulos no sabían. Ninguno sabía, excepto uno. Pedro le dijo dos palabras: tú eres el Mesías. La Biblia lo traduce como el Cristo por la parte griega. Y luego dijo: el Hijo del Dios viviente. Y Jesús aprovechó y le dijo a Pedro en ese momento: Pedro, te felicito, pero es bueno que tú sepas que tú no pudiste sacar eso tú solo. Eso te lo reveló mi Padre. Y la iglesia tiene gente todavía que necesita recibir la revelación de quién es Jesús. Cuando tú recibas la revelación de quién es Jesús, tú vas a dejar de estar peleándole a tu esposa. Tú vas a dejar de estar adulterando. Tú vas a dejar de estar robando. Tú vas a dejar de estar viendo pornografía inmediatamente. Desde que tú recibes esa revelación de quién es Jesús, de que no vino a condenarte, sino a salvarte, porque Él es un Padre que reina, y reina con el arma más poderosa que hay en el mundo: el amor. Los reinos de este mundo es látigo, cárcel, y Jesús reina: déjame servirte, permíteme lavarte los pies, permíteme servirte los alimentos. No hay, hablando en términos humanos, fuerza más poderosa
que el amor, que es, es la ley. No las leyes, es la ley con la que el rey gobierna en este planeta y en el universo completo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego, oigan lo que pasó, que esto es importante para entender por qué es relevante la resurrección. Dice en Mateo 16, verso 16, Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y oigan la respuesta de Jesús. Yo sé que este pasaje lo hemos leído muchas veces. Bendito sea Simón, hijo de Juan. Viene aclaración. Porque mi Padre que está en el cielo te lo reveló. No lo aprendiste de ningún ser humano, porque ningún ser humano puede revelarte a Jesús a menos que no sea guiado por el Espíritu Santo. Y luego le dijo en el verso 18: ahora te digo, tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o como mejor conocemos como iglesia. ¿Usted sabe lo que Jesús estaba diciendo en ese momento? ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios, el Rey. Lo soy. Bienaventurados porque tú recibiste esa revelación que vino de mi Padre, indicando toda revelación, todo lo bueno, todo lo perfecto viene de lo alto, no viene de aquí de la tierra. Y segundo, él dijo: y como yo soy el Rey, como yo soy el que gobierna, como yo soy la máxima autoridad en el reino más poderoso del mundo, ahora mi mandato es que sea formada la iglesia. La iglesia no es una institución religiosa. La religión la inventó el hombre. La iglesia es un poder de Estado. La iglesia es una familia. La iglesia no es un edificio a donde yo voy. La iglesia es una familia de hombres y mujeres que han conocido al Rey y han decidido someterse a su gobierno. Eso es la iglesia. Y la iglesia aquí en la tierra ha sido nombrada por el Rey para gobernar aquí en la tierra, espiritualmente hablando, que luego trasciende y afecta el mundo físico y las democracias y todas las dinámicas que hay en el mundo. Por eso, Carmen, es importante que nosotros entendamos diario quién es Jesús y que Él es un rey. Y que en un reino como el de Él, mis opiniones no cuentan. ¿Qué hacemos nosotros opinando? Nosotros queremos opinar de todo. Bueno, vamos a ver lo que quiso decir Jesús sobre el robo, sobre la homosexualidad, sobre el divorcio. Usted no tiene que opinar nada. Ya Él lo estableció. Todo eso está en contra de mi reino. Punto. Ahora, no venga usted a coger un látigo y a todo el que roba, dele con un bate. Acuérdese, mi reino se establece con la ley más poderosa, que es la ley del amor. El amor, aclaración, porque aquí se confunden muchos cristianos. El amor, o mejor dicho, el amor tiene dos componentes, que es la gracia, lo que yo te doy sin tú merecerlo, pero también la verdad. Repito. El amor tiene dos componentes, que es la gracia, lo que yo te doy sin tú merecerlo. Yo te sirvo, no di que porque tú me caes bien, ni porque tú me pagaste una deuda. Yo te compro el tanque de gas simplemente porque yo quiero comprarte el tanque de gas, aunque tú me hayas maltratado a mí. Pero el segundo componente es el de la verdad, que no puede faltar. Y ahí es donde la iglesia se cae. Tenemos que mostrar gracia a los pecadores, claro que sí, pero con la verdad. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer encontrada en adulterio? ¿Quién te condena?
nadie, pues ¿sabes qué? A pesar de que tú estabas cometiendo adulterio, yo tampoco te condeno. ¿Qué te parece? Excelente. Ahora bien, vete y no peques más. A otro le dijo, vete y no peques más, porque lo que te sucederá después es peor que lo que te sucedió ahora. O sea, no podemos separar una cosa de la otra. ¿Cuántos están aquí? Dios mío, me pasé. Wow. Y saben otra cosa. Cuando él dijo eso, Jesús dijo, las puertas del Hades no podrán contra mi iglesia. Yo no tengo tiempo para entrar en eso, pero cuando se habla de la palabra infierno, nosotros los latinos utilizamos las mismas palabras, pero Jesús utilizó 3 palabras diferentes en diferentes ocasiones. Hay una que significa, no recuerdo cuál es, lago de fuego y de tormento. Hay otra que significa otra cosa, pero hay una que es Hades, que significa muerte. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Ese poder que tiene la muerte sobre la tierra, donde cuando mata a una gente no puede hablar, no puede moverse y se descompone. Y para siempre. Y cuando él dijo más tarde a sus discípulos, le dijo en algún momento antes también, mi vida nadie me la quita, yo la entrego y yo la recupero cuando yo quiera. Es una autoridad que me dio el Padre a mí. Y ahora en esta conversación, él le dice, como rey sea formada la iglesia. Todo aquel que me teme, para gobernar, para legislar aquí en la tierra, espiritualmente hablando. Y dijo, las puertas de la muerte ya no tendrán poder sobre ella. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando Jesús resucitó, nosotros fuimos resucitados junto con él. Todo el que cree en Cristo, ya la muerte no tiene poder sobre ti. Todo el que cree en Cristo cuando muere dijo, bueno, me fui hoy, vamos a hacer una fiesta, mañana que me muero, dice que me dieron 15 horas, júntese toda la gente, vamos a adorar al Señor, gracias a ti por ser buen hijo, etcétera, bendigo a todo el mundo. Me fui, no pasó nada, porque la muerte no es para siempre, porque el rey dijo que las puertas de la muerte no tendrán ningún efecto sobre la iglesia y sobre todo el que forme parte de ella. Esa es la importancia de lo que hoy nosotros celebramos. Nosotros celebramos eso porque el diablo y la gente cuando lo mataron, cuando lo metieron en la tumba, por eso la foto de la tumba, si me la ponen de nuevo por favor. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, cuando Yeshua vino a la tierra, ahora cuando uno ve eso, uno dice, eso no es muerte, eso es un símbolo de esperanza. Es un símbolo de esperanza porque yo sé que en el cuerpo que yo tengo ahora, lo van a enterrar ahí. Y se va a descomponer. Pero llegará el día cuando Él venga, que Él me va a dar un cuerpo nuevo. Y en ese día nosotros vamos a poder decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde tú estás ahora, muerte? Las puertas del infierno no tendrán poder sobre la iglesia. Por eso yo no entiendo cómo la gente no viene a la iglesia. Yo conversaba con mi esposa y esto no es una crítica, esto es algo. Yo no me imagino un domingo no yendo a juntarme con mis hermanos de la iglesia. Yo no me lo imagino. Sin embargo, hay gente que viene un día sí, un día no. Y hay gente que se justifica, yo no puedo, me siento. Esto que está aquí es una parte del gobierno. ¿Por qué la iglesia no es más efectiva entonces donde está? ¿Por qué la iglesia no se le ve más el poder que tiene? Hay lugares en el planeta que cuando una iglesia llega todo cambia. Pero hay lugares que mientras más iglesia tienen, las cosas siguen iguales. ¿Por qué pasa eso? Primero, no hemos conocido al Rey. No hemos entendido su obra. No tenemos una clara identidad de quiénes somos nosotros.
La persona sin identidad no actúa bajo propósito. Pero Dios dijo que donde haya una iglesia, donde haya un cuerpo legislativo de hombres y mujeres que le temen a Él, que hacen la guerra a nivel espiritual y actúan a la vez. Sí, porque usted puede agarrar y darle comida a los pobres. Y luego, Jehová es mi pastor y nada me faltará en las redes. O usted puede ponerse todo el día, ora, y no sale allá afuera a demostrar el poder del reino. Del reino tenemos que hablar, tenemos que aprender, pero el reino tiene que ser demostrado. El reino se demuestra cuando nosotros oramos y una persona es sana. El reino se demuestra cuando expulsamos un demonio, pero el reino se demuestra cuando usted, sin ningún motivo o circunstancia, usted se aparece en la clínica de la ex mujer de su marido que le desbarató su matrimonio y usted se presenta para ayudarla y limpiarla cuando se haga número 2 o número 3, porque eso no tiene sentido. Eso es el poder del reino demostrado. El reino se demuestra cuando usted va y hace algo por alguien. El reino se demuestra cuando usted ve a una gente en problemas y usted se preocupa para que esa gente esté bien, olvidándose un poco de su naturaleza egoísta. El reino se demuestra cuando usted dice: mi primera iglesia como hombre es mi familia. Yo tengo que primero hacer luz y sal dentro de mis hijos y no hablar todo lo que yo hablo delante de la gente para que vean que yo soy bien. El reino de los cielos hay que demostrarlo. Y para demostrarlo tenemos que tener una relación con el Rey, la cual se consigue no yendo a la iglesia una vez a la semana. Sí, eso hay que hacerlo, pero la relación y la intimidad con el Rey se logra cuando todos los días yo busco a ese Rey. Me aparto en oración, no para pedirle cosas, sino para decirle: Señor, estoy aquí, siento envidia. En el día de ayer le hablé mal a mi esposa, necesito que tú me restaures, Señor. Padre, en el día de ayer me negué a pagar los impuestos, o no ofrendé, o no hice algo. A Dios le gusta que seamos reales. Mucha gente no entiende esto y se esconde, pecan y se alegran de la iglesia. Ya nosotros sabemos. La gente viene a la congregación, se sienta en la tercera fila y cuando yo veo que se están sentando allá atrás en la espalda, digo yo, perdón a los que están sentados atrás. Usted ve que se van acercando más cerca de la puerta, comienzan a faltar un día y dejan de ir. ¿Por qué? Te voy a decir por qué a mí me pasaba eso. Cuando yo pecaba, luego que oí hablar de Jesús, yo me alejaba de toda la gente porque yo pensaba que todos los cristianos tenían una vista como la de Superman, rayo X, que iban a ver exactamente lo que yo vi, lo que yo hice. Esa es la verdad. Eso es una convicción. Y yo me alejaba de eso. Eso le pasa a todo el mundo. Pero la realidad es que si tú conoces al Rey, Él te dice: acércate confiadamente al trono de la gracia. Ya el velo fue partido en dos. Cuando tú has cometido un pecado, que te sientes mal, que lo has hecho mal, que has maltratado a la gente, ese es el momento en que Él te dice: yo te estoy esperando con los brazos abiertos. Acércate con confianza, porque en mí tú vas a encontrar gracia. Sobre todo si tú das el primer paso, que es la llave para encontrar esa gracia. Reconocer: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He sentido envidia, le hablé mal. Pero si usted trata de justificarse como le enseña el mundo, no va a encontrar esa gracia. Estamos hablando de un reino sin frontera. Banda, por favor, suba. Jesús no es religión. Jesús, óiganme bien, Jesús es el Mesías. Jesús es el único y verdadero Rey. Jesús es el Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Y entienda esto: cuando a Jesús lo arrestaron, ¿cuántos saben que los romanos lo arrestaron? O sea, aquí hay gente que... Ok, ¿cuántos saben que los romanos arrestaron a Jesús? Están todos equivocados. A Jesús no lo arrestaron los romanos. A Jesús lo arrestó el Sanedrín. Jesús fue arrestado por un grupo de religiosos. Fue la religión, la tergiversación de la verdad, configurada en algo que en esa época se llamaba Sanedrín, formado por fariseos, por saduceos. Fueron ellos los que arrestaron a Jesús, no fue Roma.
Por eso lea la escritura. Jesús, que en todo momento sabía quién es y para qué había sido enviado a la tierra, entró a ese tribunal del Sanedrín y comenzaron a hacerle preguntas. Contesta, no contestaba, galleta. Contesta, no contestaba, galleta. Contesta, no contestaba, golpe, trompa, patada, todo. Jesús es un rey. Y como rey, si tú vas a hablar conmigo, tenemos que hablar en términos de gobierno. Y ustedes, religión, no son un gobierno, por lo tanto yo no tengo que hablar nada con ustedes. ¿Y saben qué dice la Biblia? Wow. La Biblia dice que luego Jesús fue llevado ante Pilatos. Jesús fue llevado ante un representante del gobierno de entonces. Cuando estaba delante del Sanedrín, no dijo nada. Dijo él, corte equivocada. Este no es el tribunal adecuado. Esto es religión. Pero dice la palabra que él fue llegado donde Pilatos. La gente del Sanedrín le preguntaron: entonces tú eres un profeta. ¿Quién tú te crees que eres? ¿Tú te crees que tú eres Dios? ¿Quién te crees? Comenzaron. Pero cuando Jesús se paró delante de Pilato, Pilato de alguna forma sí entendía. Oigan la pregunta que le hizo Pilato. En Juan capítulo 18, verso 37. Juan 18, 37. Dice, Pilato dijo: entonces tú eres rey. Y Jesús dijo: este sí es un tribunal adecuado. Voy a hablar. Y Jesús dijo: tú dices que soy un rey. Contestó Jesús. Y entonces, como Jesús reconoce autoridad de gobierno, no de religión, porque el gobierno de Dios no es religioso, sino un gobierno eterno, Jesús le aclaró a Pilatos: en realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Yo nací y vine al mundo para erradicar toda confusión, toda oscuridad que hay con relación a la verdad. A eso fue que yo vine. Y dijo más: todos los que aman la verdad reconocen que lo que yo digo es cierto. En pocas palabras, todos los que aman la verdad reconocen que yo soy el rey. ¿Amas tú la verdad? Si tú amas la verdad, tu alma reconocerá que Jesús es el rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y Jesús le contestó de esta forma: está frente a ti, pero tú no la puedes reconocer, lamentablemente, Pilatos, porque tú no amas la verdad. ¿Qué es la verdad? Y Pilatos, donde quiera que se encuentre hoy en día, cuando le cuenten lo que pasó realmente, probablemente él diga: wow, increíble. El Hijo del Dios viviente, el Rey, estuvo parado delante de mí y yo no lo reconocí. Él no fue el único que no lo reconoció.
Porque la palabra dice que a los suyos Él vino y no lo reconocieron. Esos son los que hoy en día dicen: Jesús, el balbú, el maestro, tremendo líder. No ha habido un líder como Jesús. Y hay libros que se escriben en base al liderazgo de Jesús. Toda esa gente no han tenido la revelación, porque a los suyos Él vino, pero no los reconocieron. Pero aquellos que los reconocieron, el Rey le dio la potestad bajo su divina autoridad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que lo reconocieron, Él les dio la potestad y la oportunidad de cambiar su cédula de identidad. Y en la parte que dice ocupación, aquí en la tierra dice empresario, empleado, pastor. Él nos dio la potestad de que en ese documento de identificación nosotros pudiéramos poner nuestra verdadera naturaleza: hijo del Dios Altísimo. Luego dice que lo mandó para que lo azotaran y luego se lo llevaron de nuevo. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial. Estoy leyendo en Juan 19, verso 9. Eso es Pilato, hablando de Pilato. Y Pilato le hizo varias preguntas a Jesús. La primera fue: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le contestó. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que yo tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte? O sea, Pilato le estaba diciendo: ¿no te das cuenta que el hombre que te está hablando tiene el poder para matarte o dejarte vivir? Y como Jesús reconoce autoridad, Él le aclaró a Pilatos: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó a tus manos es el que tiene mayor pecado. Jesús, a partir de ahí, no volvió a hablar más hasta que estuvo en la cruz. En pocas palabras, Jesús le dijo a ese rey llamado Pilatos: tú no tienes potestad sobre mí, porque yo soy rey. La única potestad que tú tienes sobre mí es la que te haya sido permitida por mi Padre que está en los cielos. Y después de ahí no habló más. Después de ahí fue azotado. Después de ahí fue golpeado.
después de ahí fue crucificado. Y después de ahí, Jesús dijo unas palabras muy importantes que vamos a tener que concluir en otra ocasión, pero la voy a leer en Juan 19, verso 28. Dice: Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir con las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a sus labios. Después de probar el vino, Jesús dijo, oiga bien, en inglés se traduce como "It is finished". Jesús dijo: todo está cumplido. Por años se ha predicado de que cuando Jesús dijo todo se ha cumplido, se refería, y no están equivocados, se refería a que la obra redentora de Él hacerse pecado, ser sacrificado, ya se había cumplido. En pocas palabras, en ese momento Jesús había cumplido todo lo que exigía la ley de Dios. Esa ley, si lo pudiéramos ver en el mundo espiritual, a partir de ese momento se creó un puente entre el hombre y Dios Padre. Por eso fue que cuando Él entregó su vida, el lugar santísimo del templo, que representaba la misma presencia de Dios en la tierra en esa época, había una cortina que le llamaban velo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Pero cuando Jesús dijo todo se ha cumplido, dice la Biblia que ese velo se rompió de arriba hacia abajo y el lugar santísimo quedó al descubierto. Dios indicando que ahora tú tienes acceso directo al Padre gracias al sacrificio que hizo Jesús. Ahora tú no necesitas de ningún profeta. Cuando tú estás en desesperación, tú puedes ir corriendo directamente al trono de la gracia, donde tú vas a encontrar socorro oportuno. Gracias a que Jesús dijo todo se ha cumplido. Yo cumplí la más mínima coma, pero también hay algo más. Yo tengo que decir esto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 4? Donde Pablo, cuando ya sabía que iba para la muerte, que lo iban a decapitar, en 2 de Timoteo 4, 6 y 7, él dijo lo siguiente: en cuanto a mí, esto es Pablo hablando el día de su muerte, cerca de su muerte, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Jesús, cuando Él dijo todo se ha cumplido, antes de ir a la cruz, Él le dijo al Padre en Juan 17 todo lo además que Él había cumplido. Denme un minuto solamente.
Jesús, cuando Él dijo todo se ha cumplido, Él no le estaba hablando a nosotros. Era una conversación con su Padre. Él estaba diciendo: papá, he terminado bien. Todo lo que tú me asignaste, yo lo hice. Y en Juan capítulo 17 dice: en el verso 2 dice: Padre, ha llegado la hora, verso 1, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Verso 2, pues les he dado a tu Hijo, le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de lo que tú le has dado. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo al Padre: tú me diste autoridad y poder, pero yo nunca abusé de esa autoridad y poder. Yo la utilicé para servir a otras personas. Usé mi poder no para servirme a mí, sino para servirte a ti. Cuando fui tentado en el desierto para que convirtiera las piedras en pan, me negué a mí mismo para hacer tu voluntad. Padre, todo lo he